Como les dije, lo que vamos a hacer hoy es ver la segunda parte de análisis de límites. Entonces, tenemos este primer ejercicio que dice consideren las siguientes proposiciones. La primera, límite de x cuando tiende a 1 de raíz de 1 menos x, que es igual a 0. El segundo nos dice que igual límite de x cuando tiende a 1 del valor absoluto de x menos 1 y que eso límite es igual a 0. Y nos están preguntando que si eso es verdad. Entonces hay que analizar primero cada límite por separado. Entonces, vamos al primero. Que el límite de x cuando tiende a 1 de raíz de 1 menos x. Entonces, ¿cómo se calculaba un límite? El límite se calculaba, o nosotros sabíamos si existía y cuál era el valor, sacando el límite tanto por la izquierda como por la derecha, ¿verdad? Y si el límite o el resultado de tanto por la izquierda como por la derecha era igual, significa que sí, el límite sí existía, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto en este ejercicio. Vamos a calcularlo primero por la derecha y primero por la izquierda. Y van a ver qué fácil vamos a comprender este. ¿Qué pasa si nosotros probamos aquí al 1 por la derecha? Tendríamos que poner un número cercano a 1, pero un poco mayor que 1, ¿verdad? Si nosotros ponemos, no sé, por ejemplo, 1,1 o algo similar, la raíz quedaría negativa. Porque digamos que 1 menos un número mayor que 1, ¿verdad? 1 por la derecha, nos daría que esto es negativo. Y por lo tanto, ya ahí nosotros nos damos cuenta, bueno, eso sería un valor indeterminado, no podría existir. En cambio, si sacamos el límite por la izquierda, 1 menos 1, ¿verdad? Si da bien, es 0. Pero como tenemos que el límite por la derecha no existe, y el límite por la izquierda sí existe y es 0, en conclusión, ¿verdad? Este límite no existiría. ¿Cómo nos fue con esta primera proposición? ¿Sí la comprendieron? O sea, para ver el chat. Se me olvidó. Ok, todo bien, sí. Entonces, ya con solo esta ya podemos ir descartando posibles respuestas. Ambas no, porque ya sabemos que el límite aquí no existió, entonces no se cumple esto que decía que era igual a 0. Y no puede ser la A ni la C, ¿verdad? Entonces ya ahora hay que ver la proposición 2. Entonces, si nosotros calculamos acá, ponemos un valor de 1 por la derecha y el valor absoluto que nos da 0, y por la izquierda también que nos da que el valor absoluto de ese número menos 1 es igual a 0. Entonces, como nos dio 0 por la derecha y 0 por la izquierda, el límite sí existe y sí es igual a 0. Entonces, sí se cumple la segunda proposición. Por lo tanto, la respuesta sería solamente la 2. ¿Cómo nos fue con este primer ejercicio? Si ustedes vieron, es muy fácil. ¿Todo bien? Ok. Excelente. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos con este segundo ejercicio. Dice, sea el límite de x cuando tiende a de f de x. Eso da un resultado que es el límite 1. Y límite cuando x tiende a de g de x, que eso sería igual al límite 2. Donde a y el resultado del límite 1 y del límite 2 pertenecen a los números reales. Y nos preguntan, con base en la información, considere las siguientes proposiciones. Dice que el límite de x cuando tiende a de fx más gx es igual al límite de fx cuando x tiende a más límite de gx cuando x tiende a, y que todo eso también es igual al resultado del límite 1 más el límite 2. Entonces, eso es pura teoría. No sé si ya les pasaron el resumen que yo les dije que habíamos hecho, que se los iban a pasar. No sé si ya se los pasaron, pero igualmente, si no se los han pasado, todo eso está en el libro. Entonces, nosotros sabemos que eso sí se cumple, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo. El límite de x cuando tiende a de f de x elevado a la potencia n es igual a todo el límite elevado a n
que por lo tanto sería igual al límite, el resultado del límite elevado a n con n perteneciendo a los números naturales. Entonces, la respuesta es que ambas. Aquí, chiquillos, en esta no hay tanta ciencia, ¿verdad? Es nada más tener el libro a la par o ya aprenderse toda esa teoría, todos los teoremas y todas las leyes. Que si decían que estamos sumando o estamos sacando un límite, ¿verdad? De la suma de dos funciones, es igual a sacar el límite de la primera función más el límite de la segunda función, entonces sabemos que se cumple. Y igual con esta segunda proposición. Si tenemos el límite de x de fx o la función elevada a una potencia, es lo mismo que yo agarrar todo ese límite con toda la función, ¿verdad? Y elevarlo a esa potencia. Que sería lo mismo, nada más sacar el resultado del límite y el resultado del límite elevarlo a la potencia. Entonces, todo esto es pura teoría, todo está en el libro. Todos estos ejercicios, de hecho, la mayoría no son nada como de nosotros tener que sacar y escribir 2 páginas y pensar cuál es el resultado. No, es simplemente aprenderse o saber la teoría del cálculo de límites y los conceptos. ¿Cómo nos fue con este segundo ejercicio? ¿Tenía alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. Entonces vamos con este tercer ejercicio, que es similar al ejercicio anterior, que es pura teoría. Entonces, dice, sea el límite de x cuando tiende a de f de x es igual al límite, o que el resultado, ¿verdad? Da un límite diferente de 0. Y límite de x cuando tiende a de g de x es igual a 0. Donde a y el límite 1 pertenecen a los reales. Con base en la información conseguiré las siguientes proposiciones. Dice que el límite de x cuando tiende a de fx sobre gx no existe. Y 2, que el límite de las dos funciones multiplicadas, o sea, el límite de x cuando tiende a de fx por gx es igual a 0. Entonces, veamos si es cierto. Si nosotros agarramos aquí el límite de x cuando tiende a de fx sobre gx no existe. Y vamos a ver si es. Si agarramos f, sabemos que es cualquier número diferente de 0. Por ahí vamos todo bien. Pero si agarramos gx, nos da que es igual a 0. Entonces aquí tenemos un número sobre, ¿verdad? Digamos que es una fracción. Un toque para dibujar. Ok, entonces voy a hacer esto por aquí. Entonces, fx sabemos que es un número diferente de 0. Vamos a llamarle ese número k. Sobre gx. Y gx, ¿qué dice? La pregunta que es, dice que es igual a 0. Entonces tenemos k sobre 0. ¿Y eso qué decía? ¿O qué significaba? Yo les había dicho, ¿verdad? En otras clases. Eso sería que el límite tiende a infinito. Entonces, por ahí vamos bien. Y ahora saquemos esta segunda. Aquí tenemos que fx es k, ¿verdad? Todo bien. Voy a poner esto para ir aquí. Esto es esto. Por, aquí una multiplicación, gx. ¿Y qué es gx? Es 0. Entonces, k por 0 es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Ambas. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que el límite es infinito, que no existe. Y aquí en la segunda vimos que sí era igual a 0. Entonces, aquí las dos se cumplen. Por lo tanto, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Ambas. ¿Cómo nos fue con este tercer ejercicio?
Si ustedes ven, esos ejercicios están súper sencillos. Nada más es como agarrar esa teoría y aplicarle un poquito de lógica. Todo bien. Ok. Entonces vamos con el próximo. Y nos dicen, si f es una función, pues es igual. Vean que todos estos ejercicios de marcar con x han sido similares. Nos dan proposiciones y nosotros tenemos que saber si son verdaderas, si se cumplen o no. Entonces nos dicen, si f es una función polinomial, entonces límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito. Y 2, si límite de x cuando tiende a de f de x es igual a infinito y límite de x cuando tiende a g de x es igual a infinito, entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos g de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, veamos. Para la primera proposición, digamos, nosotros lo que podemos hacer o lo que yo recomiendo es buscar un contraejemplo, ¿verdad? Para saber. Pensar en algún contraejemplo, en alguna otra, una función que demuestre que no se cumple o que sí se cumple. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función de x cuando tiende a infinito, de menos x al cuadrado, menos x, si nosotros probamos acá, menos infinito al cuadrado nos da menos infinito. Menos infinito va a seguir igual a menos infinito. Vean que aquí estoy usando una función polinomial con x cuando tiende a más infinito igual a que esto, pero estoy probando que si yo pongo acá, me da que es menos infinito, entonces menos infinito y menos infinito es igual a menos infinito. Por lo tanto, veamos que ya no se cumple la proposición. ¿Por qué? Porque la proposición me dice que el resultado daba positivo, que era más infinito. Pero aquí acabamos de buscar una función que no cumple eso. Por lo tanto, eso es un contraejemplo, o con eso estamos demostrando que esto no se cumple. Ahora veamos la segunda. Nos está diciendo que x cuando tienda a cualquier número, o sea, a, digamos, es igual a infinito. Entonces no importa aquí que si es un 1, si es un 2, porque dice que es igual a infinito. Ahora, si yo agarro y digo que infinito menos infinito es igual a 0, ¿eso es falso o es verdadero? Díganme ustedes. Infinito menos infinito es igual a 0. Falso, correcto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo infinito. Entonces, un infinito puede ser más grande que otro. Nosotros no sabemos. Entonces, como nosotros no sabemos, no podemos decir, no, claro, estoy agarrando el mismo número infinito para los dos. No, no es así. Porque un infinito puede ser más grande que otro. Entonces, si un infinito es más grande que otro, no va a dar 0. Por lo tanto, la respuesta sería ninguna. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, en la primera proposición, lo demostramos con un contraejemplo y en la segunda, simplemente pensamos que infinito menos infinito jamás puede ser 0. Bueno, sí puede ser 0, pero puede también que no sea 0. ¿Por qué? Porque puede ser que un infinito sea más grande que otro. Por lo tanto, este sería el cuarto ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Qué era una función polinomial, profe? Como esto, digamos. O polinomios, por ejemplo, x a la 3 más x a la 2 menos x o cosas así. Ah, bueno, está Todas bien. esas que uno Entonces, siempre ha visto, ¿verdad? Creo que de noveno se ven que x a la 4 más x a la 3 y todo eso son polinomios. Entonces aquí buscamos una fácil donde no se cumpliera esto. Incluso ustedes pueden meter, ¿verdad?, una aplicación, alguna calculadora y si ustedes ponen esto, o, ¿verdad?, ustedes ponen menos infinito al cuadrado menos infinito, le da esto, no se cumple esta parte aquí que decía que daba infinito positivo.
Pues, ¿alguna otra pregunta de este o algún ejercicio? Si ustedes vieron, fue muy rápido, pero es porque los ejercicios están muy sencillos. No es como que hay que agarrar y aprenderse métodos de memoria. Simplemente es aplicar o recordarse de cosas que ya hemos visto anteriormente y también de estudiar un poco lo que es la teoría, la teoría, perdón, los teoremas y todas las leyes que hemos visto. Pues, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? Escríbanme ahí por el chat para Bro, saber. yo creo que tengo una duda. Ajá. En este caso, como el límite tiende a 1, no debería cambiar el hecho de que sean infinitos. No, porque aquí él está diciendo que X tiende a A y uno agarra ese A como decir cualquier número, me explico. Entonces, aquí dice A, entonces independientemente de cualquier número que haya acá, siempre va a dar infinito, porque es lo que dice la Ah, proposición. ok. Bueno, gracias, bro. Mucho gusto. ¿Alguna otra duda? No, perfecto. Entonces, por último, les recuerdo la próxima, bueno, eso. Bueno, tenemos un ejercicio 5, chiquillos, yo no había visto este, disculpen. Dicen, el valor de la constante K, perdón, de verdad, el valor de la constante K para que el límite X cuando tiende a más infinito de 4x al cuadrado menos K sobre x al cuadrado más 3 exista corresponde a. Entonces, aquí qué vamos a hacer, si recordamos, en una clase donde nosotros tenemos límites al infinito, yo les había dicho que nosotros tenemos que ver los exponentes. El exponente del numerador y el exponente del denominador. Entonces yo les había dicho, si el exponente del numerador era más alto, hagan esto. En cambio, si el del denominador era el que es más alto, hagan esto. Pero si yo les decía, perdón, que yo les dije también que si los dos exponentes, tanto el del numerador o el del denominador, eran iguales, ¿qué significaba eso? Que el resultado del límite era el número que estaba multiplicando la x. Por lo tanto, yo aquí puedo utilizar cualquier número real. ¿Por qué? Por aquella ley que yo les había dicho, que si uno agarra, ¿verdad? Y se fija si el numerador es más alto que el exponente del numerador es más alto que el denominador, yo les había dicho, el resultado va a ser este. Casi que no tienen ni que resolverlo, les dije yo. Y una vez, ustedes saben que el resultado es este. Si era el del denominador el más alto, ustedes saben que el resultado es este. Y si son iguales, el resultado es el número que está multiplicando la x, que aquí sería 2, el resultado. Entonces, cualquier número que ustedes pongan ahí y prueben, ya saben que va a dar el resultado. ¿Cómo nos fue? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo nos fue con este último ejercicio? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Bien, excelente. Si vieron también este último ejercicio, es con teoría, con teoremas y leyes, que ya están también en los materiales que yo les había dado, donde les había
puesto varias notas en grande qué hacer en los límites al infinito, ¿verdad? Entonces, en esto aplicamos eso. Sabemos aquí que cualquier número que yo ponga acá, absolutamente cualquier número real, me va a dar el número que está multiplicando los exponentes. ¿Por qué era eso? ¿Por qué? Porque la potencia del numerador, la potencia de mayor grado en el numerador, es igual a la potencia de mayor grado en el denominador. Entonces, tanto aquí como acá, la potencia máxima es de 2. Bueno, no hay ninguna otra potencia, ¿verdad? Pero la potencia es de 2, tanto el numerador como el denominador. Entonces sabemos que el límite va a existir con cualquier número que yo ponga. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.